Tal? Buenos días, mi nombre es Santiago Celorio Galán, soy alumno en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, soy en Psicología, primer semestre, y a continuación haré una exposición acerca de las teorías científicas que le dieron validez positivista a la psicología a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Bueno, para comenzar es muy importante decir que la psicología en la antigüedad era realmente parte de la filosofía y que la filosofía era la que contestaba todas las preguntas de la psicología, cómo funcionaba la mente, cómo funcionaban las emociones, los espíritus animales, que eran los que daban la inteligencia, las posturas localizacionistas, el dualismo, el monismo, el innatismo. Entonces, eso es importante para poder entender realmente la cuna de la psicología. Por lo tanto, es importante que empecemos con la pregunta, ¿qué es la ciencia? Y para responder esta pregunta nos basaremos en el texto de Silva del 2005. Y con esto diremos que la ciencia en realidad es el conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico en la antigüedad eran la religión, la metafísica, las supersticiones, y en eso está de acuerdo Feyerabend con su anarquismo metodológico. Entonces, esto es importante para darnos cuenta que la palabra y el concepto de ciencia es una convención. Depende en qué época y en qué localidad vamos a poder tener definiciones distintas de lo que es una ciencia. En la actualidad, podemos decir, sin embargo, que la ciencia se ha forjado a partir de tres eventos, por mencionar solo algunos. La revolución copernicana con la visión heliocéntrica, el método cartesiano y las leyes de Newton. Ahora, ¿qué es el positivismo? Bueno, el positivismo es un hijo del empirismo inglés, y esto es que, como diría John Locke en su tabula rasa, que la experiencia es realmente la que genera el conocimiento. Es decir, la tabula rasa es que la mente es una hoja en blanco, no hay innatismo, no hay este idealismo cartesiano o este idealismo platónico, sino que en realidad la interacción con la experiencia es la que genera el conocimiento. Y para hablar de la psicología como ciencia, nos basaremos en las teorías que están en la diapositiva actual. Empezaremos con el estructuralismo. El estructuralismo surge en 1879 cuando Wundt establece su primer laboratorio de psicología en Leipzig. Después, su alumno Titchener se iría a Estados Unidos, establecería también su laboratorio en Cornell y en 1898 publicaría los postulados de una psicología estructural. Y entonces con esto podemos decir que entre Titchener y Wundt en este lapso de tiempo es cuando surge el estructuralismo. Aquí tenemos un retrato precisamente de estos principales representantes. Sobre Wundt, vamos a decir que lo importante fue que Wundt hizo justo esta separación clara entre filosofía y ciencia psicológica. Y esto era muy importante justamente porque la ciencia ha sido cómo se justifica el conocimiento en la modernidad, por lo tanto que la psicología fuera considerada como una ciencia fáctica era muy importante para que fuera establecida y apoyada social y económicamente. Entonces la comenzó a comparar con la biología y la química y la empezó a alejar de la filosofía. Entonces lo importante era encontrar los elementos, las estructuras, como si fuera química, como si fuera una tabla periódica, y a partir de las estructuras de la mente se podría entender su funcionamiento. Bueno, una complicación fue que Boone también decía que estos eran pues más bien procesos y no eran objetos. Entonces esto de pronto empezó a hacer las cosas complicadas para que se pudieran encontrar elementos definidos. Al mismo tiempo también estableció lo que él llamó como el introspeccionismo, que era su método de experimentación, que era que expertos entrenados harían un análisis acerca de las experiencias que estarían viviendo y darían reportes verbales al experimentador. Ahora, en el desarrollo de Titchener, él habla de la psicología como un estudio analítico para la mente humana adulta, normal y generalizada. ¿A qué se refiere con esto? Que en realidad él no concebía la psicología como aplicada, la concebía como algo puro. Es decir, no pensó en
una cuestión terapéutica, médica, de la psicología educacional. En realidad era un conocimiento puro. Entonces no existía aún ese concepto de aplicación y de hecho se veía como no científico. Entonces es importante entender esto también, que a pesar de que había un intento por convertirlo en una ciencia, era una ciencia que no era tan fértil como la ciencia de la psicología que conocemos ahora. Y para lograr esto, lo que hacía Titchener era evitar el error del estímulo, que era que estos expertos introspeccionistas tenían que entrenarse para no caer en las asociaciones gramaticales, es decir, si ellos estaban tomando un vaso de agua, tendrían que evadir decir vaso o agua, sino más bien concentrarse en palabras que hablaran de la experiencia inmediata, es decir, colores, texturas, sabores, para que entonces se pudiera tener un acercamiento inmediato a lo que está sucediendo y que no estuviera influenciado por las leyes de la gramática. Entonces, lo importante del estructuralismo, antes de que comencemos con los rusos, es que estableció un método y hizo una clara distinción entre la metafísica y la ciencia. El problema fue que el método era críptico, habían inconsistencias, lo que hizo que no pudiera desarrollarse y que no tuviera el impacto que se hubiera buscado. Sin embargo, el impacto fue precisamente la oposición que obtuvo. Sin embargo, a la par hablaremos acerca de lo que sucedía en el mundo eslavo. Para esto, hablaremos acerca de la reflexología rusa. Entonces, esto se habla acerca de un periodo entre 1885 y 1897, entre eh, el primer laboratorio de psicología experimental de Bechterev en Kazán y la publicación de El trabajo de las glándulas digestivas de Pavlov. Aquí tenemos los dos retratos de los principales representantes. Sobre el trabajo de Bechterev hablaremos acerca de que había un enfoque sumamente fisiológico y en este sentido era objetivo. Esta es la diferencia con el estructuralismo, que en realidad ni siquiera se buscaba un entendimiento psicológico en sí, más bien se buscaba un entendimiento fisiológico y fisiológico de la conducta. Y aquí fue cuando se encontró el reflejo. Entonces, el reflejo era esa respuesta que se tenía ante un estímulo y el estudio o las implicaciones fisiológicas que eso tenía. Este reflejo estaba dividido en dos, en un reflejo fisiológico, que eran los naturales, los que son inconscientes, y los psicorreflejos, que son los aprendidos y los individuales, digamos, los que tienen que ver con la experiencia individual. Y estos reflejos dejan una huella, que son los que renuevan el reflejo cuando vuelve a suceder el estímulo. Bueno, Pablo continúa con esta línea y enfoca su actividad principalmente en la psicología animal y en las glándulas salivales. Entonces es cuando empieza a hablar acerca de la conducta como una instauración y eliminación de reflejos condicionales. Ahora, también habla acerca de los reflejos incondicionales y condicionales, pero digamos que lo más representativo fue su descubrimiento del reflejo condicional. Además, que este reflejo y su intensidad dependen precisamente de la intensidad del estímulo también. La psicología rusa como tal surge en tres diferentes partes de la Unión Soviética, en Moscú, en Leningrado y en Georgia. Entonces, esto surge en un lapso entre 1920 y 1930. Y a continuación hablaremos de lo específico de cada una de estas escuelas. Aquí tenemos algunos de los representantes. Son muchos los representantes de la psicología rusa, pero estos son, digamos, los principales. Sobre la escuela de Moscú. Lo interesante es que la reflexología estaba bastante enfocada en la psicología animal y la actividad era más bien un enfoque a la diferencia entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. Y aquí fue cuando Vygotsky habló acerca de esta diferencia de la libertad que tiene el ser humano de poder decidir y poder interrumpir un proceso que el instinto animal no podría. Entonces aquí él habla acerca de la doble experiencia y esta doble experiencia es
esta diferenciación en la cual el hombre tiene, digamos, una actividad entre la reflexión y entre el instinto. Entonces, él puede actuar o reaccionar instintivamente, pero puede reflexionar y detener este instinto que el animal no lo podría. En la escuela de Leningrado, sin embargo, hay una oposición a la reflexología de Pavlov y más bien se basan en el marxismo socialista. Entonces se habla acerca de la interpersonalidad y de la importancia del enfoque sistémico, que es cómo el hombre es un conjunto de relaciones sociales y no definirlo a partir de manera fisiológica, sino más bien en función de cómo se comporta con sus semejantes y esto cómo define su conducta. Entonces, a partir de esto se genera un psicodiagnóstico también, que sería muy importante también para el desarrollo de la psicología científica. Y la escuela de Georgia, por el otro lado, sería una evolución del reflejo pavloviano en términos de que incorpora también los procesos internos. Entonces, generan el llamado SET en inglés, que es una tendencia a reaccionar de cierta manera no consciente, es decir, un estado neuropsicológico de reacción no consciente. Y esto es lo que determina la conducta del hombre, y es una mezcla entre el medio externo y las tendencias previas internas que se tenían. Bueno, volveremos en el tiempo al funcionalismo. El funcionalismo surge en Estados Unidos entre 1890 y 1906, con el trabajo de William James acerca de sus principios de la psicología y el discurso de Engel en el campo de la psicología funcionalista. Aquí podemos ver los principales representantes del funcionalismo, con sus diferentes escuelas, por supuesto. Muy bien, acerca del trabajo de William James. Para entender el funcionalismo es muy importante entender el pragmatismo en Estados Unidos y también entender la teoría darwinista. Entonces, el pragmatismo lo que hizo es que el funcionalismo fuera una ciencia aplicada, es decir, que se buscara la ciencia aplicada en la psicología y ya no el purismo que se buscaba en el introspeccionismo. Y esto fue muy importante para abrir la psicología a la intercomunicación con otras ciencias. Y el estudio de la conciencia, según la teoría darwinista, más bien era adaptativo, y según James, era que permitía al hombre tomar mejores decisiones, gobernar su sistema nervioso y también reaccionar de manera adaptativa a una situación nueva. Ahora, brevemente sobre el trabajo de Hall y Cattell, lo que hace Hall es justamente esta aplicación, la lleva a términos prácticos, es decir, la psicología de la vejez, de la religión, de la juventud, de la infancia. Entonces se empiezan a tener enfoques muy concretos acerca de cómo aplicar la psicología. Y por otro lado, Cattell empieza a desarrollar test mentales y psicológicos. Entonces vemos cómo hay una evolución en la psicología científica en términos prácticos. Y el trabajo de Carr, hablaremos acerca del acto adaptativo, que en realidad, de nuevo, basándonos en la teoría darwinista, habla acerca de un estímulo motivador, de una situación sensorial y una respuesta para satisfacer el motivo. Entonces empezamos a ver que hay una vinculación con la reflexología. La Gestalt. La Gestalt surge en Alemania entre 1910 y 1912 en Frankfurt. Después los gestaltistas irán a Estados Unidos y ahí seguirían con su evolución de la teoría que hasta la fecha sigue. Es una teoría que sigue vigente y una escuela que cada vez aporta nuevos conocimientos. Aquí vamos a ver los principales representantes de la Gestalt. La psicología de la Gestalt se interesa por la percepción del movimiento aparente en el fenómeno phi. Entonces, el fenómeno phi es, en esta imagen que podemos ver, cuando una de estas bolitas negras parpadea y la otra le sigue en un sentido de las manecillas del reloj, se genera una ilusión de movimiento. Y eso interesó a los psicólogos de la Gestalt para estudiar la percepción visual y cómo la percepción visual biológica se distingue también de la asimilación cognitiva. Entonces, fue un descubrimiento fundamental para entender la psicología también como una ciencia de la percepción.
Y en términos teóricos, vamos a decir que la Gestalt fue la psicología de los enteros, de los completos, que era una oposición absoluta al estructuralismo, que el estructuralismo era elementalista y buscaba entender a partir de la división, a partir del análisis. Y la Gestalt, al contrario, decía, una vez que destruyes o que analizas el conjunto por sus partes, pierdes la identidad del conjunto. Tenemos los principios de organización de Wertheimer, que en realidad están relativamente ilustrados con esta imagen que tenemos aquí, que de otra manera también nos está mostrando cómo la mente genera conjuntos, continuidades, simetrías, disposiciones, direcciones, según el acomodo y según las ilusiones de movimiento de los objetos. Hay un rechazo al análisis, como ya lo mencionamos, y se habla de la experiencia como un fenómeno, y en este sentido como un fenómeno que debe de ser respetable y que es legítimo y que no se preocupa por el error del estímulo como los estructuralistas. Entonces, en realidad empieza a haber un enfoque muy experimental y muy interesado en la fisiología, ¿no? Y empezamos a ver también cómo esto se relaciona con el mundo eslavo, por ejemplo, la visión de la Gestalt con la visión sistémica, ¿no? En la escuela de Leningrado, entonces podemos empezar a ver cómo también hay uniones en estas visiones. Entonces en la Gestalt se empiezan a generar también diferentes mecanismos también para poder hacer experimentación. El conductismo. El conductismo surge en Estados Unidos en 1913, cuando John Watson le da su nombre. Vamos a empezar con el trabajo de Thorndike. Thorndike habla acerca de una psicología de estímulo y respuesta. Es evidente que el conductismo estuvo profundamente influenciado por la reflexología de Pavlov. Entonces habla acerca de conocer el funcionamiento de las facultades humanas, es decir, cómo se puede comprobar a través de la psicología comparada, a través de la psicología con los animales, a partir de la conducta. Bueno, y Watson fue el más famoso de todos los conductistas, y él se opuso directamente al mentalismo, a la introspección, y digamos tuvo una postura bastante radical en términos de negar el alma, negar la conciencia inclusive. Entonces él lo que buscaba era un acercamiento muy, muy, muy directo a las ciencias físicas, tan directo que era justamente eliminar todo rastro de subjetividad, ¿no? Lo que en términos de un análisis histórico hacía mucho sentido, o sea, en un término pendular, digamos, desde el introspeccionismo y la filosofía era necesaria una postura muy radical como el conductismo de Watson para realmente tener un acercamiento experimental empírico, ¿no? Aunque evidentemente esto tenía pues unas implicaciones morales y éticas muy cuestionables, ¿no? Pero bueno, entonces él inclusive decía que no se debía de antropomorfizar a los humanos y que el pensamiento era una serie de movimientos musculares y que la conciencia realmente solo era una observadora pasiva. El neoconductismo. El neoconductismo empieza en el lapso de entre 1911 y 1922. Y esto realmente está basado en el trabajo de Tolman, conforme empezó con su doctorado en filosofía y psicología en Harvard y después cuando publicó su artículo de una nueva fórmula de el conductismo. Bueno, Tolman estuvo bastante influenciado por el neorrealismo, entonces hablaba acerca de elementos mentales observables, pero pues que en realidad no eran importantes para la psicología científica. Entonces siguió con una tendencia bastante conductual. Eh, y en este término, pues más bien decía que la visión de Watson era muy rudimentaria, digamos, esta explicación muscular. Ahora, él lo que decía era que el propósito y la cognición tenían un lugar en la explicación de la conducta. Y esto es muy interesante porque entonces se empieza a tener una visión un poco más global de lo que es la conducta y contradictoria, porque al mismo tiempo que negaba la conciencia y la mente, hablaba de propósito y de cognición, etcétera. Pero bueno, por lo menos había había un acercamiento más holístico al fenómeno de la conciencia.
Entonces, lo interesante del trabajo de Tolman es justo esto, que él habla acerca de estas representaciones subjetivas del mundo que son los pensamientos y que sí son la causa del comportamiento también. Entonces, esto es muy importante porque empieza a abrir justo esta brecha dentro de el positivismo, por así decirlo, para el contenido subjetivo. Bueno, en el trabajo de Hull, que también era un empirista lógico, podemos ver algo muy interesante, que era un enfoque matemático para el aprendizaje humano. Entonces, él hablaba también de un enfoque bastante formal en este caso. Entonces, era intentar acercarse, digamos, a la verdad comprobable. Y en esto, pues, tenía una teoría computacional de la mente, ¿no? Que inclusive la llegó a experimentar y a practicar y después terminó en el positivismo, pero que sentó las bases justo de la psicología computacional. Y terminaremos con Skinner. Entonces, Skinner introdujo lo que es el conductismo radical y tenía una visión darwinista. Esto es decir, que el ambiente es también el que causa la conducta, y esto es un determinismo. Y este determinismo justamente acentuaba la radicalidad de su conductismo, porque se eliminaba esta noción de libertad, ¿no? Digamos que ya ni siquiera podían haber juicios de las acciones humanas, se habla más bien de el ambiente y cómo este determina profundamente la acción humana. Entonces, lo que introduce Skinner de manera muy interesante es lo que él llamó como tacto, que son estas respuestas operantes verbales ante un estímulo. Y lo interesante de esto es el componente social, es decir, cómo se refuerza aquello que tiene valor social, como puede ser la autoconciencia emocional, y cómo esto hace que se genere una conciencia mayor a aquello que la sociedad está reforzando. Bueno, rechazó absolutamente el mundo interno y hablaba acerca de la conducta inclusive como método para controlar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la película de The Wall acerca de una crítica a la que luego puede existir en los sistemas educativos que tendrían una visión precisamente muy conductista en términos de controlar la conducta a partir de el condicionamiento, a partir del estímulo y la respuesta. Sin embargo, interesante de esto fue que em, esta visión tan radical de Skinner justo sentó las bases para una experimentación sólida. Entonces, como conclusión de todo esto que acabamos de ver, vamos a mencionar que efectivamente la ciencia es una convención y el positivismo inclusive también es una convención porque digamos que en la modernidad sabemos que pues la experiencia pura e inmediata es inexistente, sino que está filtrada por una cantidad de procesos subjetivos, pero diremos que este penduleo entre la subjetividad y la objetividad em, fueron lo que generaron en la modernidad ahorita una visión sí positivista, pero al mismo tiempo también hermenéutica, ideográfica, que generan la psicología de hoy en día, la psicología científica. Entonces, tenemos que agradecer a todos estos avances teóricos el que en la actualidad exista la psicología como ciencia. Entonces, este enfoque positivista se debió precisamente a esta batalla teórica, más hacia un lado funcional, más hacia un lado purista, que al fin y al cabo generaron los extremos para que en el justo medio se encuentre la psicología como ciencia. Concluimos con un gracias.